Esta es la materia de Dirección General del año 2020. Son las presentaciones las cuales ustedes ya disponen en forma completa. Esta es algo más resumida. Les voy a ir haciendo comentarios sobre cada diapositiva, las cuales van a tener que pasar en forma manual. Cada vez que termine de hablar, van a ver qué pasa. Ustedes van a pasar manualmente la diapositiva de manera a tener tiempo, algún tiempo en el medio, si quieren tomar nota de algo. Unidad 2, análisis de negocios. En esta unidad 2 lo que vamos a ver es para cualquier tipo de organización cómo se hace el análisis del estado actual y el futuro. Todo eso lo vamos a hacer en base a las mejores prácticas, las cuales están indicadas en un cuerpo de conocimiento del análisis de negocios que por sus siglas en inglés se llama BABOC y pertenece a un organismo internacional que es el IIBA. Los diferentes temas que vamos a abordar en esta unidad son el análisis de negocios y la gestión de proyectos, una introducción y la diferencia entre ellos, el propósito, roles y áreas de actuación del análisis de negocios, sus diferentes áreas de conocimiento, la estructura, las técnicas y herramientas, solo algunas de ellas. Vamos a ver cómo se selecciona la mejor solución y unas breves conclusiones. Aquí vemos la comparación entre análisis de negocios y gestión de proyectos, Business Analysis y Project Management. Allí se ven los estándares de cada uno de ellos. El que nosotros vamos a seguir, como les comentaba, es el cuerpo de conocimiento del análisis de negocios, el BABOC a la izquierda, que está regido por la institución que es el IIBA, que es el Instituto Internacional de Análisis de Negocios, mientras que la otra institución, el PMI, el Instituto Internacional de Gestión de Proyectos, es muy fuerte justamente en su cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos, que es el que se observa a la derecha, y tiene también su análisis de negocios que está más bien focalizado solo para proyectos y es bastante más escueto, es mucho más simple, resumido que el BABOC. Así que lo que vamos a ver en esta unidad es análisis de negocios de acuerdo al BABOC, que es el de la izquierda. Tu organización tiene necesidades. Esas necesidades pueden ser oportunidades que podemos explotar o problemas que se deben solucionar. Entonces, se realiza una cantidad de recolección de datos para empezar a evaluar esas necesidades. Ese análisis de datos nos da información, la información nos provee conocimiento y con ese conocimiento, ¿sí?, nosotros generamos una cantidad de propuestas de soluciones para dar respuesta a dichas necesidades y se toman las decisiones, o sea, se elige la mejor alternativa. Entonces, existen ciertas necesidades, se analizan, se generan diferentes alternativas para dar respuesta a esas necesidades. A través de algún mecanismo de toma de decisión se selecciona la mejor alternativa para dar respuesta a esa necesidad y ella se implementa. Una vez implementada, obviamente lo que se hace es comenzar a evaluar los resultados, o sea, si realmente está dando la respuesta que se había estimado para satisfacer esa necesidad inicial. Todo eso forma parte del análisis de negocios. La implementación de la solución en particular, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad, es la gestión de proyectos. Pasamos a ver ahora el segundo punto de nuestra agenda, que es el propósito del análisis de negocios, los diferentes roles y las áreas de actuación. En resumen, ¿qué es el análisis de negocios? El análisis de negocios es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas que nos van a llevar a lo siguiente. Primero, identificar las necesidades de las organizaciones, que era el primer bloque del diagrama que vimos anteriormente. A partir de ahí, identificar y recomendar soluciones que sean factibles, que se puedan realizar, ¿sí?, con el fin de satisfacer las necesidades anteriores. Y después obtener, ¿sí?, documentar
y gestionar los requerimientos de los interesados. O sea, todos aquellos que directa o indirectamente se vean afectados por esas necesidades de la organización. Esos son los interesados, ¿sí? Que quieren cumplir los objetivos del proyecto de negocio. Y por último, facilitar la implementación en forma exitosa del producto, servicio o resultado que dé respuesta a esas necesidades. Eso en definitiva va a ser un proyecto o un programa, como veremos luego. ¿Quiénes son entonces los que llevan adelante el análisis de negocios? Bueno, se lo denomina normalmente el analista de negocio, pero ¿quién es? El analista de negocio, ante todo, es un término que se usa en un sentido bastante amplio y que representa cualquier rol, ¿sí?, del responsable para llevar adelante la tarea de justamente el análisis de negocios. Por ejemplo, aquellos que son llamados arquitectos de negocios, analistas de inteligencia de negocios, analistas de procesos de negocios, gerentes de producto, gerentes de proyecto o ingenieros de requerimiento. O sea, cualquiera de ellos puede estar desarrollando la actividad que se llama análisis de negocios. El análisis de negocios, como tantos otros mejores prácticas, están agrupadas por tareas afines, que en general a eso se lo conoce como áreas de conocimiento. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las áreas de conocimiento del análisis de negocios. Ven allí que dice planificación y monitoreo del análisis de negocios. Esa en realidad es el primer área de conocimiento. ¿Por qué lleva el número 3? Porque en realidad el BABOC tiene 2 capítulos anteriores. Entonces, como comienza a desarrollar lo que se llama áreas de conocimiento a partir del capítulo 3, ese es el motivo. Planificación y monitoreo del análisis de negocios. La primera actividad es planificar, ¿sí?, la manera en que se va a abordar el análisis de negocios. O sea, delinear de qué forma es que yo voy a estudiar cómo está funcionando la organización y cómo la voy a evaluar. El segundo punto, la segunda actividad sería planificar el compromiso de los interesados. Ustedes saben que uno de los problemas que se suelen encontrar en las organizaciones es que aquellas personas que están directa o indirectamente involucradas no siempre tienen el interés y el compromiso para llevar adelante algún tipo de análisis o desarrollo de un proyecto. Entonces, el pensar de antemano de qué forma es que yo voy a abordar a los interesados y de qué manera los voy a comprometer, eso es lo que se llama planificación, o sea, planificar el compromiso de los interesados. También de qué manera se va a gestionar o gobernar el análisis de negocios. O sea, gobernar sería viéndolo un poquito más lejos de la gestión. La gestión se lo entiende como algo un poquito más administrativo y en general se usan, en esta disciplina se usa la palabra gobierno para un nivel un poco más alto de dirección, ¿sí? Lo miro de una manera, de un abordaje un poco más amplio, pero con menos detalle. Entonces, planificar el gobierno del análisis de negocios significa eso. Planificar la gestión de la información es muy importante. Fíjense que habíamos dicho que los primeros pasos para evaluar las necesidades de una organización, ya sean oportunidades o problemas, es la recolección de datos. Esos datos hay que analizarlos, eso nos entrega la información. Bueno, ¿de qué manera, ¿sí?, se va a gestionar, se va a administrar esa información? Ese sería el cuarto punto, planificar la gestión de la información del análisis de negocios. Y el quinto punto dice identificar mejoras de desempeño. Bueno, claramente es una vez que contemos con esa información, ver de qué manera se puede empezar a mejorar el desempeño de cada uno de los factores que estamos analizando. El segundo área de conocimiento se llama sonsacamiento y colaboración. Significa en realidad colecta de datos, ¿sí? Sonsacar, licitar, tómenlo como sinónimo de recolección de datos. Entonces, primero se prepara esa recolección de datos, ¿sí? Se planifica. Luego se realiza, ¿sí? O sea que se conduce la recolección de datos.
Después se confirman los resultados, o sea, hay que validar que no haya habido errores en la metodología, en el muestreo y todas esas cuestiones que tienen que ver con el levantamiento de datos. Cuarto lugar, se comunica la información de ese análisis de negocios. O sea, recuerden que esos datos, que son comunidades de información, una vez analizados se convierten en información, para que esa información nos dé el conocimiento y con ese conocimiento se puedan tomar decisiones. Siempre ese es el proceso. Y por último, dice gestionar la colaboración de los stakeholders o interesados. O sea, lo que hay que tratar es que todos los interesados, todas aquellas personas que directa o indirectamente se ven afectados por este proceso de análisis de negocios, colaboren con esta colecta, análisis y generación de informes de este análisis de negocios. Una de las cuestiones más importantes a la hora de planificar lo que fuere, en este caso lo que estamos planificando es el análisis de una organización, es entender bien qué es lo que el cliente, ya sea externo o interno, esté precisando. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere? Por eso hay un área de conocimiento, la tercera, que está identificada como número 5, que es la gestión del ciclo de vida de los requerimientos. O sea, pasa por... Fíjense que el concepto ciclo de vida es que comienza y termina en algún momento, ¿sí? O sea, hay que evaluar, que buscar, que rastrear, después tratar de mantenerlo, priorizarlo, evaluar y finalmente aprobar. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, primero, entender, ¿sí? Colectar, identificar los requerimientos de parte del cliente. ¿Sí? A veces no están tan claros. Muchas veces ni siquiera los mismos interesados tienen en claro qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Después mantenerlos actualizados, porque hay veces que en el proceso de análisis van cambiando las prioridades, van cambiando los requerimientos. Entonces hay que mantenerlo. No todos los requerimientos por parte del cliente, externo o interno, van a poder ser tenidos en cuenta. A veces son listas muy enormes. Entonces lo que uno tiene que hacer es, bueno, enfocarse como siempre, ¿no? Enfocarse en lo más importante y para eso lo tiene que poner en orden de prioridad. Por eso dice priorizar los requerimientos. Los requerimientos no se mantienen constantes a lo largo del tiempo, más en proyectos extensos. Pueden ir cambiando, se pueden ir modificando, quitando, agregando. La realidad es que eso hay que controlarlo, ¿sí? Y para eso lo ideal es tener un control de cambios. Un control de cambios significa que no cualquiera puede cambiar un requerimiento, que hay una cadena de autorización para que se puedan cambiar. Entonces, bueno, evaluar, controlar los cambios de requerimientos. Después tienen que ser aprobados, ¿sí? O sea, hay una cantidad de interesados, todos van a estar requiriendo algo, no todo tiene sentido o es factible, viable. Entonces, lo que hay que hacer también, además de priorizarlo, es decir, bueno, estos sí los vamos a hacer. Alguien, la autoridad máxima en ese área, que esté a cargo de este proyecto de análisis, es el que tiene que aprobar los requerimientos. El próximo área de conocimiento es el análisis estratégico, ¿sí? Es el cuarto, digamos, la cuarta área de conocimiento, identificado con el número 6. El análisis estratégico tal vez sea lo que ustedes más conozcan, justamente por la experiencia que ya tienen en planificación estratégica. Los pasos bien conocidos por ustedes es, primero, analizar el estado actual, o sea, cómo está hoy. Lo hemos visto de alguna manera ya en la unidad 1. Definir dónde se quiere ir, o sea, cuál es el estado futuro. Una vez que está definido dónde se quiere ir, ¿qué se evalúa? Los riesgos. ¿Qué son los riesgos? A ver, los riesgos son cualquier tipo de incidentes que directa o indirectamente estén afectando el resultado que estamos buscando. O sea, cualquier cosa que pueda suceder que me desvíe de mi camino, que haga que no sea posible alcanzar
el objetivo que yo tengo son riesgos. Entonces, si yo estoy en un determinado estado actual y quiero ir a tal estado futuro y hay ciertas cosas que me pueden entorpecer de alguna manera poder estar en ese estado futuro, esos son los riesgos. Entonces hay que evaluar los riesgos. Eso se va a ver en detalle en gestión de proyectos en la próxima unidad. Definir la estrategia de cambios, o sea, de qué manera voy a pasar del estado actual al futuro. A eso se refiere como cambios, ¿sí? Ese camino de pasar del estado actual a un estado futuro, que claramente debería ser mejor. Entonces, ¿de qué manera voy a hacer ese pasaje? ¿De cuál es la estrategia? La quinta área de conocimiento es la identificada con el número 7, que es el análisis de requerimientos y definición de diseño. Entonces, una vez que colectamos los requerimientos, si lo que el cliente interno o externo está solicitando, está pidiendo, está requiriendo, lo que tengo que hacer es ponerlo de una manera más específica, más detallada, más clara y más objetiva. De modo que esto nos permita, en un segundo paso, verificar que lo que realmente entendimos que el cliente quiere es lo que él quiere, y luego validarlo. O sea, confirmar que se realizó como lo pedía. Para eso también se lo organiza de una manera particular, por ejemplo, en requerimientos funcionales y no funcionales, requerimientos técnicos, de manera que sea más fácil a la hora del análisis, ¿tá? Después lo que hay que hacer es ver qué alternativas tenemos para dar respuesta a esos requerimientos, o sea, de qué manera podemos responder a ellos. Y eso es lo que se conoce normalmente como opciones de diseño. Y por último, analizar el valor potencial, bueno, sabemos si realmente se va a alcanzar o no, de las soluciones que recomendemos. Entonces, el cliente solicita, por ejemplo, mejorar el aseguramiento de calidad de la empresa. Entonces decimos, bueno, para esto vos vas a tener varias alternativas. Elegimos que la mejor alternativa es hacer un programa de capacitación. Bueno, al final lo que vamos a hacer es evaluar si realmente este programa de capacitación les va a mejorar el aseguramiento de calidad de la empresa. Esa sería nuestra solución recomendada y lo que vamos a evaluar es potencialmente si se va a poder cumplir o no. Justamente el último área de conocimiento del análisis de negocios es la que está identificada con el número 8 y se llama evaluación de la solución, es lo que comentábamos hace un momento. O sea, medir el desempeño de la solución, o sea, aquella solución que yo propuse, que era el programa de capacitación para mejorar el aseguramiento de calidad de la empresa, realmente mejora la performance, el desempeño de lo que se está buscando. Para eso hay que analizar de qué manera se va a medir, se va a evaluar, ¿sí? Si no va a ser imposible poder confirmar objetivamente si el desempeño mejoró o no, qué limitaciones puede tener la solución que yo propuse, evaluar algún tipo de limitación que tenga ya de parte de la empresa en particular y luego recomendar acciones para aumentar el valor, para mejorar el valor de esa solución propuesta. Entonces, con esto cubrimos rápidamente las 6 áreas de conocimiento del análisis de negocios. Pasamos a nuestro próximo punto de la agenda, que es dar apenas una idea, no vamos a profundizar, de cómo está estructurado en cuanto a técnicas y herramientas el análisis de negocios. Conforme la estructura del BABOK, avanzamos un slide, la estructura del cuerpo de conocimiento del análisis de negocios conforme al Instituto Internacional de Análisis de Negocios, tenemos áreas de conocimiento. Avanzamos un slide. Esas áreas de conocimiento están organizadas en lo que llaman tareas. Del mismo modo vamos a ver que en gestión de proyectos son actividades que llamamos procesos. Bueno, forma parte de las convenciones de cómo se llama cada cosa. Las áreas de conocimiento tienen tareas, avanzamos un poquito más. Esas tareas a su vez, cada una de ellas tienen un propósito, hay una descripción de en qué consiste la tarea. Esa tarea necesita una cantidad de información, las cuales llamamos entradas. Eso que está ingresando, que yo utilizo, se llama elementos.
Los elementos se pueden trabajar de alguna forma con guías, herramientas, técnicas. Afecta a una cantidad de gente, que son los interesados, y produce resultados, que son las salidas. Entrando más en detalle en lo que son las técnicas y herramientas del análisis de negocios, el cuerpo de conocimiento de análisis de negocios del IIBA define 50 técnicas y herramientas. A ver, no son todas, probablemente sean las más utilizadas. A veces tiene un sesgo, una orientación a análisis de aplicaciones de software, pero son 50 herramientas de las cuales la mayoría seguramente las conocen. Les voy a nombrar y dar una breve descripción de cada una de ellas y luego vamos a focalizar en unas pocas. Entonces, comenzando desde la primera, ¿no? Criterios de evaluación y aceptación, gestión del backlog, balance scorecard o tablero de comando, que lo vamos a ver en las próximas unidades, el benchmarking y el análisis de mercado, el brainstorming, que conocen bien también lo que es, análisis de capacidades, que lo vamos a ver en detalle, casos de negocios, que alguna mención vamos a hacer también, el modelo Canvas para modelar un negocio, para representar un negocio en particular, el análisis de las reglas de negocio, que tiene que ver un poco con las políticas a bajo nivel. Hay juegos colaborativos, modelados de concepto, diccionarios de datos, diagramas de flujos de datos, minería de datos, modelado de datos, análisis de decisiones, modelado de las decisiones, análisis de documentos, estimaciones, proyecciones, forecast, análisis financieros. Continuamos con la herramienta número 21, que son los focus groups. Tenemos descomposiciones funcionales, que vamos a ver también en gestión de proyectos, glosarios, análisis de interfaces, entrevistas, trazabilidad de diferentes puntos, o sea, de los ítems de los requerimientos se refiere, lo que se llama la 27 lecciones aprendidas. Tenemos los indicadores clave de desempeño, mapas mentales, análisis de requerimientos no funcionales, observaciones, modelados organizacional, priorizaciones, análisis de procesos, modelado de procesos, prototipos, revisiones, análisis y gestión de riesgos, ¿sí? Matriz de permisos y roles, y el 40, análisis causa-raíz, que veremos con algún detalle también. Para finalizar esta súper breve descripción de las 50 técnicas y herramientas, tienes el modelado del alcance, que es el 41, diagramas de secuencia, tenés listas de interesados o mapas de interesados o de personas, modelados de estado, cuestionarios y sondeos, análisis FODA sería el SWOT, ahí el 46, caso de uso y escenarios, historias de usuarios, evaluaciones de proveedores y talleres. Bueno, esas son tal vez las más utilizadas. Como les decía anteriormente, vamos a hacer una breve descripción de alguna de ellas. Otras las vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el cuatrimestre. Y con algunas de ellas vamos a trabajar en algunas actividades prácticas. Entonces, el conocido BCM, que es el mapa de flujo de valor. Básicamente, ¿qué es el flujo de valor? Bueno, son las actividades centrales. Ustedes, la mayoría, ya conocen lo que son los procesos nucleares o centrales de una empresa. Para quienes no lo saben, imaginen una cantidad de actividades. Se les pregunta a ver qué hacen. De todas esas actividades ustedes identifican cuáles son las más importantes, ¿sí? Cuáles son las centrales, las nucleares, ¿sí? Y las ordenan. Entonces van a tener proveedores, otra vez internos o externos. En el otro extremo van a tener clientes, también externos o internos. Y entre los proveedores y los clientes ustedes van a desarrollar una cantidad, ustedes digo genéricamente,
La gente va a desarrollar una cantidad de actividades que van a ir agregando valor, eso se espera, y son las que se ven en esos bloques en amarillo, por ejemplo. Y lo que permite este tipo de diagrama BCM es evaluar los tiempos muertos. Básicamente es cuánto tiempo demanda cada actividad y cuánto tiempo de espera. Y a partir de allí se toman una cantidad de mediciones que son muy interesantes para evaluar el procesos tanto de manufactura, fabricación como de negocios. El Balance Scorecard, tablero control, tablero de mando, cuadro de mando integral, lo vamos a ver en la unidad 6. Básicamente lo que dice es que los indicadores que se deben considerar en una empresa no deben ser solamente financieros, sino que a la misma hay que verlas desde 4 perspectivas: de la perspectiva financiera, de la perspectiva del consumidor, del cliente, del mercado. También tenemos una mirada desde el punto de vista de los procesos internos y del aprendizaje y crecimiento de los recursos humanos de la empresa. Entonces habría que fijar indicadores de todas esas perspectivas para luego después poder comparar y evaluar si hubo alguna mejora en el desempeño. Los mapas mentales o mind map, como dice allí, básicamente lo que se tiene es una idea central. Ahí dice mejorar la información, ¿sí? Hay información inconsistente, bueno, hay una cantidad de cuestiones. Normalmente en base a esto también se hace un diagrama causa-raíz, como vamos a ver. Y después lo que se empieza a poner de alrededor de eso son todos los factores, las variables que pueden estar produciendo o impactando positiva o negativamente en esa idea central. Otra de las herramientas utilizadas dentro de estas 50 que hemos mencionado es el brainstorming o tormentas de ideas. Es interesante cómo el Babok lo organiza en 3 bloques. Dice que hay toda una etapa de preparación, la sesión, ¿sí?, en sí misma, y el wrap-up o el resumen, la conclusión final, ¿no? Entonces dice que para la preparación, primero, ante todo, hay que definir el área de interés, determinar el tiempo que se va a dedicar a esa sesión de brainstorming, identificar claramente quiénes van a participar en ellos, fijar los criterios de evaluación, ¿sí? O sea, cómo es que se va a evaluar las ideas que se vayan generando. En la sesión en sí mismo está el momento en que se comparten las ideas, se tienen que registrar, o sea, hay que anotar todo, y se construye en base a eso, se construyen otras ideas, y también lo que se puede hacer es, se debe hacer, es colectar, no licitar, colectar todas las ideas que sean posibles. En general no se pone límite para eso. Por último tenemos el wrap-up. En el wrap-up lo que se hace es, se discuten todas aquellas ideas que mencionamos, se evalúan, se crean listas, por diferentes técnicas se priorizan, se las califican y cuantifican, ¿sí?, a esas ideas, y finalmente se distribuye una lista que es final, sería el resultado de esta tormenta de ideas. Otra herramienta muy útil dentro de lo que es análisis de negocios, en particular en el análisis, lo que se llama el análisis interno de una organización, son los mapas de capacidades. Hay diferentes maneras de representarlo, yo tomé como ejemplo esta en particular, donde, bueno, básicamente lo que se hace es, primero, se agrupan, ¿sí?, cuáles son esas capacidades, habilidades, skills identificadas en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, en esta empresa, una empresa informática, tenés procesos de dirección donde está la gestión estratégica y la gestión financiera, y después tenés capacidad de prospección, de diseño, de abastecimiento, de logística, de producción, de postventa. También tenés otras de apoyo como investigación y desarrollo, presupuestación. Y los diferentes códigos de colores significa lo siguiente. Por ejemplo, el recuadro. El recuadro, el contorno que ustedes ven rojo, amarillo y verde, lo que me va a indicar es el nivel de riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Cuál es el riesgo al cual me expongo si esa capacidad identificada
no está, o sea, la empresa no está a nivel necesario en esa capacidad en particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el primero, gestión estratégica. En rojo significa que si la empresa no estuviese en un nivel adecuado en cuanto a gestión estratégica, es peligroso para la organización. Después tienen dos indicaciones abajo. En el caso de gestión estratégica verán que hay uno en azul a la izquierda y otro en verde a la derecha. El de la izquierda, como está en la referencia, es el valor que tiene para el negocio. O sea, cuán bueno es el tener una buena gestión estratégica para mi negocio. Por eso, como es muy alto eso, está en azul. Y a la derecha es el valor que tiene para el cliente. Bueno, en verdad, más allá de que si gestionemos o no bien nuestra empresa estratégicamente, el cliente mientras reciba lo que está pidiendo, digamos que no le interesaría demasiado, ¿sí? Sí puede presuponer que es importante, pues si hay una mala gestión se va a ver impactado. Pero bueno, por eso están en ese nivel 4, digamos que es verde. Y por último, ese circulito arriba a la derecha, que en el ejemplo de gestión estratégica está en verde, otra vez con el mismo código de colores, lo que indica es el estado actual. Entonces, en resumen, esta capacidad interna de gestión estratégica para mi negocio es muy riesgosa, por eso el recuadro está en rojo. El estado actual es medianamente bueno, por eso está en verde. Esta gestión estratégica para el negocio es vital, por eso es importantísima, y para el cliente es medianamente alta. Por último, si vamos a, por ejemplo, abajo a la derecha, IT, tecnologías de la información, abajo a la derecha. El recuadro amarillo indica que el nivel de riesgo no es muy alto para esta empresa particular, ¿sí? que no tengan sistemas de información súper elaborados, complejos, no es tan vital para esta empresa en particular. El estado actual es medianamente malo, por eso está en amarillo el circulito. Y los dos elipses, llamemos o rectángulos con contornos redondeados abajo, que está a la izquierda azul, a la derecha amarillo en IT, significaría que el valor para el negocio es muy alto. O sea, nosotros sabemos objetivamente que puede estar muy bueno tener una buena área de IT. Y el cliente, otra vez, mientras esté recibiendo lo que pide, ¿sí? No le va a preocupar mucho si tenés un super sistema de gestión o lo haces a mano, mientras reciba lo que quiere. Bueno, esta es una breve explicación de qué es el Capability Map. En modelado de negocios hay varias formas de hacerlo. La más tradicional que vimos en la unidad 1 es la cadena valor de Porter, pero últimamente se está usando un Canvas, ¿sí? Es una caja, digamos, que describe cómo la organización crea, entrega valor, ¿sí? para sus clientes. Como vamos a ver ahora, tiene 9 bloques y cada bloque muestra la relación entre operaciones, finanzas, productos y clientes, ¿sí? Entonces, bueno, esto también sirve como una herramienta de diagnóstico e implementación. Esta figura está pegada del Babok, justamente, es como muestra el modelo Canvas para el negocio y dice que tengo, otra vez empezamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, tenemos socios estratégicos clave, actividades clave, recursos clave, la proposición de valor, la relación con el cliente, los canales de comercialización, los diferentes segmentos y por último, como si fuese la base, tenemos la estructura de costos y los flujos de ingresos. Si hacemos un clic, avanzamos y te dice quiénes son esos partners, o sea, quiénes son los que te ayudan a desarrollar tu negocio. ¿Qué es lo que haces? O sea, cuáles son las actividades clave. ¿Cómo ayudas al cliente? O sea, ¿cuál es la proposición de valor? ¿Sí? ¿Cómo interactúas con los clientes? El relacionamiento con el cliente. ¿A quiénes servís? O sea, ¿cuáles son los segmentos? Seguimos avanzando haciendo clic. ¿Quién sos y qué tenés? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los recursos clave? ¿Cómo te conocen y cómo entregás valor? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de tu estructura? Y finalmente, ¿qué es lo que obtenés? Luego tenemos las tablas o matrices de decisión.
Esto lo vamos a ver bien en la unidad 7, pero básicamente es cuando tenemos diferentes criterios. Recién ahora me doy cuenta de usar el lápiz, digamos. Cuando tenemos diferentes criterios y diferentes alternativas, que lo vamos por acá, perdón la desprolijidad, vamos a ver un poquito mejor. Lo que podemos ver es cuáles son los criterios, ¿sí?, que van cumpliendo para cada alternativa. Esto tiene un score, una valoración final, y se elige la mejor alternativa. Es una manera de poder elegir la mejor alternativa. Tenemos también los árboles de decisión que vamos a ver en teoría de la decisión, y tal vez lo hayan visto también. Lo que podemos observar es que los rectángulos justamente son las decisiones que yo tomo, ¿sí? Si hacer o no hacer algo, y lo que ustedes van a ver allí como círculos son las alternativas de lo que pudiera suceder. Por ejemplo, supongamos, yo puedo desarrollar un producto nuevo o no, puedo desarrollar el producto nuevo o no hacer el producto nuevo, y si yo desarrollo un producto nuevo, puede ser que mi competencia pueda lanzar un producto nuevo o no. Lo vamos a ver también en detalle en teoría de la decisión, en la unidad de teoría de la decisión. Otra de las herramientas bastante utilizadas fundamentalmente está relacionada a la gestión por procesos, que vamos a ver en la próxima unidad. Tiene que ver con el modelo CIPOC. CIPOC vienen de las iniciales en inglés de proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. Tenemos los diagramas BPMN de gestión de procesos, que también lo vamos a ver en la próxima unidad. Bueno, queremos ir terminando la clase ya de hoy. Tenemos registro en matriz de riesgos. Esto lo vamos a ver con bastante detalle en gestión de proyectos, ya que una de las áreas de conocimiento de gestión de proyectos es la gestión de riesgos. Pero básicamente lo que podemos decir es que todo riesgo tiene un impacto en el hecho de hacerse real y una probabilidad de ocurrencia. Entonces el producto entre ese impacto y esa probabilidad de ocurrencia me va a definir la severidad. Por ejemplo, yo tengo un nivel de impacto determinado, ¿sí? Si el impacto es muy alto y también la probabilidad de ocurrencia es muy alta, quiere decir que ese riesgo es muy importante. Se tienen también los conocidos diagramas causa-efecto, causa-raíz, o diagramas de Ishikawa o de espina de pez. Podemos ver en el ejemplo aquí debajo, supongamos que yo tengo baja calidad de información de gestión, y yo digo esto porque puede ser, bueno, falta de definición de indicadores, puede ser también dificultad de acceso a los datos, puede ser falta de monitoreo y control, ¿sí? Por ejemplo, en falta de definición de indicadores. ¿Por qué? Porque hay fallas de comunicación. O sea, se va haciendo todo un estudio de cuáles son las causas para producir un efecto determinado. Está el FODA, que ya todos ustedes conocen, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o SWOT por sus siglas en inglés, o sea, la matriz SWOT. A diferencia del tradicional FODA que ustedes conocen, que yo les mencioné en la unidad 1, está este, que a veces lo llamamos estratégico, para diferenciarlo del convencional, donde la única diferencia es que, por ejemplo, en oportunidades, ¿sí?, ustedes describen acá todas las oportunidades que han detectado, y en, por ejemplo, fortalezas, describen todas las fortalezas que tiene internamente la empresa. O sea, recuerden que las fortalezas y las debilidades son internas, las oportunidades y las amenazas son externas. Entonces se generan estos cuadrantes. Entonces, para explicar uno, el cuadrante SEO, que sería fortalezas, oportunidades, ¿sí?, lo que te dice es, de alguna manera, de qué forma vos podés aprovechar mejor las oportunidades basándote en las fortalezas de tu empresa. Y así sucesivamente. Para la selección de la mejor solución, recuerde que todo esto comenzó con que las organizaciones tienen necesidades, que esas necesidades pueden ser
oportunidades para explotar o problemas a resolver. Entonces lo que uno hacía primero era colectar toda la cantidad de datos que se precisen para analizarlos. Eso nos da información, la información nos da conocimiento, el conocimiento nos permite tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? De seleccionar la mejor alternativa para dar respuesta a esa necesidad. Y ahí vamos. Entonces, el proceso general para la toma de decisiones, como ya hemos descrito en varias oportunidades hoy, es primero colectar los datos, analizarlos. Ese análisis nos da información, con esa información generamos distintas alternativas y elegimos una alternativa. La elección de esa alternativa se hace en base a las herramientas de toma de decisión. Las diferentes técnicas y herramientas para tomar decisiones las vamos a ver en la unidad 7. Gran parte de ellas ustedes la van a ver en técnicas cuantitativas o la materia se llama teoría de la decisión, pero vamos a ver algunas de ellas nosotros en la unidad 7. Bueno, espero que haya salido bien. Si hubo algún error, disculpen porque no tengo tiempo ni siquiera de revisarlo antes de mandárselo por el apuro que hubo con todas estas cuestiones. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y si sale todo bien, mañana nos comunicamos ahí por chat. Gracias.